Hola de nuevo, hoy vamos a hablar sobre un tema que se relaciona con lo que está pasando en Irán. Como ustedes sabrán, el país vive actualmente una crisis política sin precedentes, con protestas masivas contra el actual régimen de los ayatolás, que han dejado miles de fallecidos, pero en este video vamos a hablar en torno a una gran conspiración que envuelve a ese país. Estos meses he sido testigo como usuarios e influencers de redes sociales que presuntamente son conservadores y de tercera posición que defienden abiertamente al régimen de los ayatolás, porque según ellos es un país conservador, y un crítico de lo que hace Israel. Hay que aclarar que estoy en desacuerdo con las acciones de Israel en Gaza, y su constante deseo de iniciar nuevas guerras en la región que en últimas terminan arrastrando a los Estados Unidos a los conflictos que ellos mismos generan, pero este caso es diferente por muchas razones. Para iniciar debemos retroceder a 1953 y recordar la famosa Operación Ajax, una operación en la que se fraguó un golpe de Estado orquestado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, CIA, y el Reino Unido, MI6, para derrocar al primer ministro de Irán, Mohammad Mossadegh, debido a que éste quería nacionalizar la industria petrolera del país, lo que molestó a las compañías occidentales. De esta manera saltamos a 1963, año en que surge a la arena política iraní, el ayatolá Ruhollah Khomeini, quien comenzó a criticar duramente al Shah por llevar a cabo lo que se llamó la Revolución Blanca. Este fue un programa de reformas impulsado por el Shah que incluían la reforma agraria, el derecho de voto para las mujeres, secularización parcial y occidentalización. Khomeini lo vio como un ataque al Islam, a la tradición chiita y a la independencia de Irán frente a influencias extranjeras, especialmente de Estados Unidos e Israel. Khomeini siguió desafiando al Shah, condenándolo como un hombre miserable, e incitó revueltas violentas contra el régimen que lo llevaron al arresto. Luego de un año de arresto, el Shabak, policía secreta de Irán, lo detuvo nuevamente y lo expulsó del país enviándolo a Turquía. Tiempo después Khomeini se mudó a Irak, donde vivió la mayor parte de su exilio, unos 13 años, y finalmente en 1978, por presiones del Shah, al gobierno iraquí de Saddam Hussein, tuvo que irse a Francia, al pueblo de Neauple-le-Château, cerca de París. Al pasar los años la situación en Irán no era la mejor. A partir de 1977 se iniciaron protestas contra el gobierno del Shah, debido a la desigualdad social, y las malas condiciones económicas que derivaron en grandes huelgas en todo el país y enfrentamientos armados. En ese momento el Shah tomó una de las decisiones que lo llevarían a su derrocamiento: disparar indiscriminadamente a las personas que participaban en las protestas pacíficas el viernes 17 de septiembre de 1978, conocido también como el Viernes Negro, que aumentó el descontento social hasta que en enero 16 de 1979 el Shah tuvo que exiliarse. Fue para ese entonces que Khomeini decidió regresar a su país natal. El 12 de febrero de 1979 Khomeini llega al aeropuerto de Teherán en un vuelo charter procedente de Francia, que selló el triunfo de la Revolución Islámica. Esta es la historia oficial. Sin embargo, la realidad como siempre es otra. Hay muchos acontecimientos que son ignorados y que nos servirán para entender los acontecimientos actuales. Lo que no se menciona en esta historia es la participación de los muyas o clérigos chiitas del país, que al ver que Mossadegh comenzó a colaborar con el Partido Comunista Tudeh, temían que Irán cayera en manos soviéticas. Documentos desclasificados recientemente muestran que la CIA financió a los clérigos iraníes, incluyendo posiblemente a los clérigos chiitas Qassani y Bebeani, para financiar a las turbas espontáneas que exigían el regreso del Shah. Qassani tenía una influencia notable en el submundo iraní del crimen organizado. Sus lugartenientes, incluido el jefe de la mafia en aquel entonces, ayudaron a los manifestantes contra Mossadegh en 1953. Bajo este contexto iniciamos a entender que los clérigos iraníes ayudaron a la CIA a derrocar a un primer ministro elegido democráticamente. Con este golpe Estados Unidos logró contener a la Unión Soviética y el Reino Unido logró preservar sus intereses petroleros, pero las cosas comenzarían a cambiar.
El Shah durante todo su régimen fue un firme aliado del Estado de Israel, su cooperación se centraba en temas, como el intercambio de equipo militar y exportación de petróleo a través de lo que se denominó Proyecto Flower. Sin embargo, hay unos hechos que no son mencionados, que distan una imagen diferente sobre el Shah. Su primera decisión audaz fue firmar un acuerdo de extracción de petróleo con Enrico Mattei, presidente de la Agencia Italiana del Petróleo. Mattei es famoso por establecer la independencia energética de Italia mediante la explotación de sus propios yacimientos petrolíferos y por intentar romper el control del mercado petrolero mundial ejercido por los cárteles petroleros de las 7 hermanas de la City de Londres mediante la firma de generosos acuerdos de extracción de petróleo con países del tercer mundo. Mattei sería finalmente asesinado el 27 de octubre de 1962, cuando viajaba en un vuelo Morane Saulnier MS-760 París, que se estrelló en los alrededores de la pequeña villa de Bascape en Lombardía. Las sospechas recaen que sicarios de la mafia en Italia pagados por la City de Londres lograron colocar una bomba en su avión para sacárselo del camino. Tiempo después, en el año 1973, el Shah decidió no renovar los acuerdos petroleros con las empresas occidentales firmado en 1954, entre ellas BP, Shell, Exxon, y en cambio decidió nacionalizar los recursos de su país. La compañía estatal NIOC, National Iranian Oil Company, tomó el control total de las operaciones, instalaciones y refinerías, todo esto coincidiendo con la crisis del petróleo de ese mismo año. La City de Londres inició una guerra económica contra Irán a través de BP. BP compraba mucho menos petróleo del acordado en el Acuerdo de Nacionalización y Compra de Petróleo de 1973. Posteriormente, la comunidad judía iraní comenzó a retirar sus inversiones de Irán. Estos acontecimientos combinados crearon una afluencia de trabajadores urbanos pobres e insatisfechos, listos para la revolución, además de que líderes de la comunidad judía se reunieron con Khomeini en Francia y declararon su apoyo a un cambio de régimen. Otro hecho importante fue la denominada Guerra del Yom Kippur, una guerra de 3 semanas entre Siria y Egipto contra el joven Estado de Israel. Irán durante la guerra envió suministros médicos para ayudar al ejército egipcio. Permitió que los aviones soviéticos sobrevolaran el espacio aéreo iraní para entregar armas y equipo militar a Egipto. Aunque Irán seguía exportando petróleo, participó en el embargo de petróleo impuesto por la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo, OPEP, contra los países que apoyan a Israel, incluido Estados Unidos y los Países Bajos. El Shah lideró la subida de precios, lo que multiplicó los ingresos de Irán casi de la noche a la mañana. Irán, bajo su liderazgo, se aseguró que Egipto tuviera un suministro constante de petróleo durante la guerra, lo que fue vital para la estabilidad militar y económica del país. Durante los últimos años del Shah en el poder, a raíz de su creciente independencia política de Occidente y las políticas agresivas de Jimmy Carter contra su gobierno, se acercó más a la Unión Soviética. En 1975 el Shah firmó con Rusia y Alemania Occidental un acuerdo por el cual se vendería 13.400 millones de metros cúbicos de gas iraní al año a la URSS, que a su vez transportaría ese gas a través de gasoductos a Austria, Alemania Occidental, Checoslovaquia y Francia. Este acuerdo, que los soviéticos llamaron el Acuerdo del Siglo, resultó beneficioso tanto para Irán como para Rusia. Esta decisión del Shah enfureció aún más a los estadounidenses, que la consideraron una política contra su guerra fría contra el comunismo. Otra decisión fue el Acuerdo de Argel del 6 de marzo de 1975. Con la firma del Tratado de Argel se puso fin a las disputas fronterizas entre Irán e Irak por la propiedad de las aguas del Arband Rub. El Shah no solo puso fin a la guerra de desgaste del gobierno iraquí contra los kurdos, apoyados por Gran Bretaña e Israel, sino que también provocó una fuerte caída en la bolsa y la City de Londres. Por último, durante 1978, el gobierno del Shah y la British Petroleum negociaban la renovación del acuerdo de extracción vigente desde hacía 25 años. Para octubre de 1978, las conversaciones fracasaron debido a una oferta británica que exigía derechos exclusivos sobre la futura producción petrolera iraní, a la vez que se negaba a garantizar la compra del petróleo. Es a partir de este momento en que Londres decidió que el Shah debía irse del poder.
Por otro lado, Carter al inicio de su presidencia canceló la venta de 250 aviones de combate a Irán, sumado a eso dejó vacante la embajada en Teherán durante 6 meses. Ante todo esto el Shah realizó cambios estructurales, entre ellos, más libertad de prensa a la oposición, la promesa de convocar a elecciones parlamentarias en 1979, y la liberación de presos políticos arrestados en las protestas, un total de 1.500, sin embargo, este movimiento dio más fuerza a los opositores al gobierno. Ante todo esto creció su desconfianza hacia la administración demócrata. En 1978 el presidente Carter encargó al asesor político George Ball, del grupo Bilderberg y otro miembro de la Comisión Trilateral, para evaluar la situación en la crisis iraní. Ball recomendó que Washington abandonara su apoyo al Shah de Irán y apoyara a la oposición islámica fundamentalista del Ayatollah Khomeini, algo en lo que estaba de acuerdo el embajador en Teherán William Sullivan. De hecho, este era el consenso general en las élites globalistas en ese momento. El plan de Lewis, revelado en la reunión de Bilderberg de mayo de 1979 en Austria, presentado por el profesor de origen judío Bernard Lewis de la Universidad de Princeton. Este plan fue una estrategia para respaldar a los movimientos radicales dentro del Islam, entre ellos el movimiento del Ayatollah Khomeini, con el fin de promover la balcanización de todo el Oriente Medio. Lewis argumentó que Occidente debería fomentar grupos autónomos como los kurdos, armenios y libaneses, maronitas, coptos etíopes, turcos azerbaiyanos, etc. El caos se extendería en lo que él denominó un arco de crisis, que se extendería a las regiones fronterizas de la Unión Soviética, creándose un muro de contención. En los momentos finales del régimen del Shah, había división entre los miembros del gabinete de Carter, entre ellos Cyrus Vance, secretario de Estado que prefería una salida diplomática a la crisis, y el secretario de Seguridad Nacional Zbigniew Brzezinski, que presionaba por una línea dura para proteger a la monarquía. Sin embargo, este terminó por apoyar a Khomeini, viéndolo como una figura clerical anticomunista. El papel del Reino Unido en la caída del Shah se dio a través de sus aparatos de propaganda como la BBC. La BBC brindó al Ayatollah Khomeini una plataforma de propaganda completa dentro de Irán durante este tiempo. La emisora, propiedad del gobierno británico, se negó a dar al gobierno del Shah una buena cobertura. Los repetidos llamamientos personales del Shah a la BBC no dieron resultado. Londres chantajeaba y ejercía una enorme presión económica sobre el régimen del Shah al negarse a comprar la producción petrolera iraní, tomando solo unos 3 millones de barriles diarios de un mínimo acordado de 5 millones de barriles diarios. Finalmente, el gobierno de Carter en la conferencia de Guadalupe desarrollada el 4 y 9 de enero entre Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Alemania Occidental se decidió que el Shah debía abandonar Irán lo antes posible para intentar calmar las protestas. Carter le comunicó formalmente al Shah que debía irse prontamente. Algo que se efectuó el 11 de enero de 1979. Carter envió posteriormente al general Robert Weiser a Teherán para instruir a los generales iraníes de que no lanzaran un golpe militar contra el gobierno civil de transición de Shapur Bakhtiar, buscando evitar una guerra civil. También se le encomendó convencer a los líderes militares iraníes para que se reunieran con Mohammad Beheshti, el segundo al mando de Khomeini. Se ha dicho que el 27 de enero de 1979 Khomeini envió un mensaje secreto a Estados Unidos en la que proponía un acuerdo con Jimmy Carter donde el presidente acordaba usar su influencia en el ejército para allanar el camino hacia su toma del poder, y él calmaría a la nación. Se podría restablecer la estabilidad y se protegerían los intereses de Estados Unidos y de los ciudadanos iraníes. Como se había dicho anteriormente, el Shah era un firme partidario de Israel, sin embargo esto cambió una vez que Irán votó a favor de la resolución 3379 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Según dicha resolución, aprobada el 10 de noviembre de 1979, la escuela sionista fue clasificada como una forma de racismo y discriminación racial e Israel fue reconocido como un régimen ocupante y racista. Durante ese tiempo, Ruth Ben David, viuda de un fundamentalista judío, fue enviada por Menachem Begin, primer ministro de Israel de corte sionista fascista, a reunirse con Roya Khomeini en Francia en diciembre de 1978 para entablar contactos. Khomeini se reunió con muchos judíos en su instancia en Francia.
Uno de esos judíos era Marcus Raskin. Raskin era un judío ruso estadounidense quien primero fue miembro del equipo especial del Consejo de Seguridad Nacional durante la administración Kennedy y luego asesor especial durante la administración Carter. Fue cofundador, con Richard Barnett, del grupo de expertos progresista Institute for Policy Studies en Washington, D.C., IPC. Raskin no solo era partidario de Israel, además fue un férreo opositor al Shah y se opuso a la venta de armas occidentales avanzadas a Irán. Y partidario de Sayyid Ruhollah Khomeini, con quien mantuvo numerosas reuniones secretas con el Ayatollah en París, según el periodista disidente iraní Shpour Surenpalov. Para asegurar el contacto directo de Khomeini con el grupo de expertos, Raskin designó a uno de sus miembros de confianza, Iqbal Ahmed, un académico de origen pakistaní indio para que se hiciera cargo. Con la información recabada de sus encuentros con Khomeini en Francia, se lo envió a Raskin quien a su vez se lo envió a sus superiores en Washington, D.C. Iqbal falleció de cáncer en Pakistán en 1999, llevándose consigo muchos secretos no revelados. Otro miembro de este centro, que también pertenecía al think tank de Raskin era Claude Julien, editor jefe de la sección diplomática del periódico Le Monde, quien escribió artículos contra el Shah y apoyó a Khomeini. Una vez que comenzaron las protestas, Khomeini se convirtió repentinamente en el portavoz de la revolución, con cobertura constante por parte de las cadenas de noticias, especialmente La Voz de América, La Voz de Israel y la BBC. ¿Y quién financió estas protestas? Según el libro Rehén de Khomeini, de Robert Dreyfus, la mayoría de los fondos provenían de bancos afiliados a la City de Londres, Estados Unidos, Europa y al Mossad. Según Gustav Rakotos, exoficial de la CIA involucrado en las guerras de Charlie E. Wilson, afirmó que el Mossad tenía la mitad de los mulás en su nómina antes de la revolución iraní de 1979. CIA case officer Gustav Rakotos, who was involved in Charlie Wilson's war, claimed that the Mossad had half of Iran's mullahs on its payroll before the revolution. The mullahs later went into the government, so unless they were purged, they're still there. And they even sold illegal military equipment from Israel to Iran, which was intercepted in Greece. Joseph Cohen, el último representante judío del Senado iraní, describe en sus memorias que el Shah comenzó a desconfiar de la comunidad judía en sus últimos años porque la mayoría de las críticas internacionales sobre la falta de libertad en Irán y el estilo militar de su gobierno provenían de autores judíos. Además, el autor del influyente y publicitado libro Crisis del 79 de Paul Erdman, que predijo la caída del Shah unos años antes de su fallecimiento, era judío. Según Cohen, el Shah mostró una notable intolerancia y molestia hacia la comunidad judía en su última visita anual a los líderes comunitarios en marzo de 1978. Cohen describe que el Shah creía que existía una conspiración judía internacional contra él para poner fin a su reinado. You're not telling me that the Jewish lobby in the United States pulls the strings of the presidency? Not entirely, but I think even a little too much, even for Israel interests. You think the Jewish lobby in the United States is too powerful for the interests of Israel? I think so. They're pushing around too many people. How do you mean pushing around? Well, pressuring. They have many means at their disposal. They are putting up pressure on many, many people. Why, if this is true, why would the President of the United States pay attention to that lobby? They are strong. Strong in what sense? They are controlling many things. Controlling what? Newspapers, medias, Your Majesty. banks, finances, and I'm going to stop. El Club de Roma contra el Shah. El Club Internacional Americano de Roma es un think tank estadounidense-británico con sede en Italia, fundado por la OTAN en 1968. La motivación para la creación de este think tank por parte de la OTAN fue implementar la política de camboyanización/desindustrialización en países en desarrollo y semi-industrializados, lo cual perjudicaba los intereses de los países occidentales, especialmente de Gran Bretaña y Estados Unidos. En septiembre de 1975 en Persépolis se llevó a cabo una conferencia del Club de Roma junto con el Instituto Aspen. En el evento estuvieron presentes amigos cercanos y colaboradores del que sería el futuro primer presidente de Irán Bani Sadr.
entre los cuales se encontraba Ehsan Naradi, junto con Aurelio Pexey, Sol Linowitz, Roberto Anderson, Arrigo Levi, Catherine Bateson, Daniel Yankelovich, Walter J. Levy, Arlan Cleveland, Maria Countes Donoff y los expertos en Irán Marvin Sonis, James Bill, Leonard Binder, Charles Isaui y otros. Naradi, asesor especial de la emperatriz Shabanut Farah, fue uno de los ponentes de la conferencia, quien calificó de ilógica la modernización e industrialización de Irán y afirmó que ésta destruiría la experiencia místico-poética de la cultura iraní. Luego 2 años después se desarrolló un evento en Lisboa en 1977, cuyo nombre fue el Coloquio Interreligioso por la Paz, IRPC, bajo el auspicio del secretario de Estado de Jimmy Carter Cyrus Vance, y el hombre de negocios de origen judío Sol Linowitz. Esta conferencia fue presidida por Oliver Pache, William Ryan y Philip Bland, 2 miembros principales de la Compañía de Jesús y también del Club de Roma. Según Ryan, el propósito de esta conferencia era crear un vínculo entre el Club de Roma y las 2 religiones, el Islam y el cristianismo, para cambiar el orden mundial. La historia detrás del Ayatollah Khomeini. Teóricos de la conspiración como Henry McCoy y otros han identificado que Khomeini se trataba en realidad de un hindú, nacido en la India e hijo de un poderoso magnate británico de nombre William Richard Williamson, quien sería expulsado de Irán. A partir de la década de 1930, la mayoría de los iraníes comenzaron a usar apellidos. El hombre que se conocería como Ruhollah Khomeini eligió ese nombre, por lo que no se sabe a ciencia cierta cuál fue su verdadero nombre. Sus 2 hermanos eligieron apellidos diferentes. Uno de ellos se hacía llamar Indy debido a sus negocios en la India bajo control británico. Luego del golpe de Estado de 1953, se crearía el SAVAK, el Servicio de Inteligencia iraní bajo el gobierno de Shah. Desde el principio, el SAVAK, que recibió inmediatamente entrenamiento y apoyo del Mossad, principalmente de sus especialistas en tortura, incorporó a su plantilla a la red mafiosa de falsos mulás y ayatollahs, cuyos salarios oscilaban entre $100 y $1000 o más al mes. Solo había 2 tipos de mulás en Irán en la década de 1950. Los que eran pro-SAVAK y los que estaban en la cárcel. Khomeini no estaba entre los que estaban en prisión. En 1962, el Shah visitó Washington para conversar con Kennedy y proponer un acuerdo. Si Kennedy permitía al Shah derrocar al primer ministro Amini, el propio Shah implementaría las resoluciones exigidas por Washington. Kennedy aceptó el acuerdo, pero el Shah, de vuelta en Irán, lo renegó. Así pues, más tarde ese año, Kennedy llamó al general Bakhtiar a Estados Unidos. Aparentemente, Bakhtiar, del SAVAK, estaba allí por motivos de tratamiento médico, pero se reunió en secreto con JFK en la Casa Blanca para conspirar contra el Shah. Sin embargo, el Shah descubrió el complot, despidió a Bakhtiar y purgó todo el aparato del SAVAK. El nuevo jefe del SAVAK era un moderado que intentó controlar el Estado dentro del Estado que era el SAVAK. Mientras tanto, Bakhtiar huyó del país, primero a Ginebra, Suiza, y luego a Bagdad, Irak. Desde un cuartel general secreto en Irak, el general Bakhtiar comenzó a incitar disturbios contra el Shah. El principal agente de Bakhtiar no era otro que el Ayatollah Khomeini, quien había ascendido rápidamente en las filas británico-israelíes del SAVAK. Tras disturbios reaccionarios en los que murieron unas 5000 personas, Khomeini fue expulsado sumariamente del país, residiendo primero en Esmirna, Turquía, y luego viajando a Irak para estar al lado de Bakhtiar. En 2018 se revelaron documentos que confirmaban que los contactos de Khomeini con el iniciaron 16 años antes de la revolución a través del profesor de la Universidad de Teherán, Haj Mirza Khalil Kamari. También, la KGB es sospechosa, basándose en el desertor de la contrainteligencia soviética, el coronel polaco Michael Goliniewski, quien reveló que Khomeini era una de las 5 fuentes de inteligencia de Moscú, en el corazón de la jerarquía chií. Conexión con la Hermandad Musulmana. Antes de iniciar debemos entender qué es esta organización. La Hermandad Musulmana fue fundada en 1920 por Hassan al-Banna, pero el rastro sobre su creación es mucho antes.
Dentro de las narrativas conspirativas se menciona que Belin Barin, el gobernador de facto de Egipto en nombre del Imperio Británico, estableció escuelas salafistas e islámicas con financiamiento del gobierno británico. El plan de estudios fue establecido por Rashid Rida, un clérigo salafista que abrazó puntos de vista del Islam que se consideraban tan marginales y radicales que fue condenado al ostracismo por la comunidad musulmana. Rida recibió un salario del gobierno británico y se le encargó radicalizar a los niños del Cairo. Tiempo después, en 1928, uno de esos alumnos fue Hassan al-Banna, quien se graduó de una escuela islámica salafista, radical, establecida por el gobierno británico en la década de 1880 bajo la dirección de Belin Barin. La razón de esto fue un esfuerzo del Imperio Británico por debilitar la influencia del Imperio Otomano en Oriente Medio. Al-Banna creció rodeado de personas con conexiones con los británicos y la alta masonería en Egipto. En la década de 1930, Al-Banna comenzó a entablar contactos con líderes de la Alemania nazi para colaborar en actividades antibritánicas en Egipto a través de la Oficina de Noticias Alemana en El Cairo. En 1936 recibieron fondos por 5.000 libras. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido volvió a entablar contactos con ellos para desestabilizar el gobierno nacionalista de Al-Nasser. ¿Cómo se conecta con Khomeini? En Irán durante los años 50 la rama de la hermandad musulmana tenía por nombre Fedayeen-e-Islam, fundado por Nabab Safavi. Safavi se graduó de la Escuela Técnica Alemana en Teherán. Esta institución era un foco de influencia cultural y técnica alemana en Irán durante la época en la que el Tercer Reich buscaba expandir su presencia en Oriente Medio para contrarrestar la hegemonía británica y soviética. Safavi también se reunió en El Cairo con Said Qutb, miembro de la Hermandad Musulmana, y quedó profundamente influido por él. En el Congreso Islámico de Jerusalén de 1953 asistiría el gran mufti al-Husseini, Safadi, y el ayatolá Qassani, en la que se fortaleció estos lazos. El historiador Amir Taheri afirma que Safadi fue el hombre que presentó a Khomeini a la hermandad musulmana y sus ideas, habiendo pasado largas horas juntos discutiendo, visitándolo en Qom en varias ocasiones entre 1943 y 1944. Una de las figuras del régimen de Khomeini fue el ayatolá Sadek Khalkhali, miembro también de la rama iraní de la hermandad musulmana Fedayeen-e-Islam, y conocido por dirigir los tribunales revolucionarios donde fueron ejecutados miembros de la oposición y miembros del régimen del Shah. En 1969, Khalkhali fue arrestado en Irán por el Sabak presuntamente por haber mantenido contactos secretos con la hermandad musulmana en Kuwait. Una vez Khomeini aseguró el poder, la diversión iniciaría. Una de las primeras medidas fue arrestar al respetadísimo ayatolá Shariat Madari, quien, junto con el ayatolá Golpayegani, le había otorgado a Khomeini el reconocimiento de ayatolá para salvarlo de una posible ejecución por traición en 1964 y que también contó con el apoyo del embajador británico. Shariat Madari había apoyado inicialmente la revolución contra el Shah, pero se opuso al concepto de Velayat-e Faqih, gobierno del jurista islámico, que promovía Khomeini, defendiendo en cambio un modelo más tradicional donde los clérigos supervisaban, pero no gobernaban directamente. El jefe de la Sabak, el general Pakravan, fue quien persuadió a las fuerzas del Shah de no ejecutar al ayatolá Khomeini para no enfurecer a la población a raíz de las protestas que él lideró en 1963, y en cambio convenció al Shah de enviarlo al exilio. Fue ejecutado el 11 de abril de 1979 por un tribunal revolucionario. Crisis de rehenes. Una vez el Shah huyó de Irán, y pasando más de 7 meses en varios países, su salud se deterioró. Henry Kissinger y David Rockefeller presionaron intensamente a la administración Carter para que lo admitiera para recibir tratamiento contra el cáncer, a pesar de las advertencias del Departamento de Estado de que esto pondría en peligro a los trabajadores de la embajada estadounidense en Irán. 2 semanas después, esas advertencias se hicieron realidad cuando estalló la crisis de los rehenes. Una vez fracasó la misión Eagle Claw para tratar de recuperar a los rehenes, los neoconservadores de Reagan llegaron a un acuerdo con los ayatolás para retener a los rehenes hasta después de las elecciones a cambio de armas estadounidenses, convirtiéndose en el primer episodio en una serie de sucesos en los siguientes 6 años en lo que tiempo después se llamó el caso Irán-Contra. Cuando Reagan asumió la presidencia en 1981, los rehenes fueron liberados horas después y a partir de ese momento, se aprobó la venta de armas al régimen iraní, quien estaba en aprietos debido a la nueva guerra iniciada por Saddam Hussein,
¿Y adivinen quién era el intermediario? Israel. Caso Irán-Contra. Este caso fue uno de los escándalos más grandes de la historia política de Estados Unidos. En resumen, en noviembre de 1986 el semanario libanés Ash-Shira expuso el acuerdo después de la filtración del clérigo Media-Semi. En resumen, Estados Unidos bajo la administración de Ronald Reagan se confabuló con los iraníes para venderles armas y con las ganancias financiaron a los contras nicaragüenses. Esa es la historia oficial. Sin embargo, este caso tiene tantos capítulos que vamos a dividirlos uno por uno para una mejor comprensión. Guerra entre Irán e Irak. La guerra entre Irán e Irak fue un conflicto en el que Saddam Hussein decidió invadir Irán aprovechando el desorden político en el país persa para tomar territorios disputados históricamente. En 1980, luego de iniciada la guerra, Israel firmó su primer acuerdo de armas con Irán. En el contrato estaba la venta de 250 neumáticos para aviones F-4 Phantom y tanques, esto con el objetivo de evitar que Saddam Hussein ganase la guerra. A cambio, Khomeini permitió que un gran número de judíos partiera hacia Israel en condiciones seguras. Al principio el gobierno de Carter se enteró de estas ventas e instigó a Israel a detenerlas. Sin embargo, con la llegada de Reagan, Estados Unidos aprobó que Israel continuase vendiendo armas no sofisticadas a Irán, esto con el fin de intercambiar armas por rehenes estadounidenses que estaba en manos de milicias iraníes, pero luego incumplieron el acuerdo y vendió armamento sofisticado de origen estadounidense a Irán. Para llevar a cabo estas ventas ilícitas, la inteligencia israelí estableció una operación encubierta en la ciudad de Nueva York. La inteligencia israelí dirigía una empresa fachada con 50 empleados en John Street, en el área de Wall Street. La oficina se utilizaba para dirigir las compras encubiertas de equipo militar estadounidense para su reventa a Irán. Ante el temor de que las operaciones de la empresa pudieran verse comprometidas, la operación encubierta de compra de armas israelíes se trasladó a Londres en 1983. Para 1981 la venta de armas por parte de Israel superó los $70 millones. El material incluía 150 cañones antitanque M40 y 24.000 proyectiles, repuestos para motores de tanques y aeronaves, proyectiles de 106 mm, 130 mm, 203 mm y 175 mm y misiles TOW. Israel vendió en total armas por un valor de $2.500 millones a Irán. El pago se realizó con petróleo iraní. En ese momento existía un bloqueo comercial y un embargo de armas al país persa por parte de Estados Unidos. Por lo que los pagos se hicieron usando canales secretos. El hombre que ejecutó la operación fue el traficante de petróleo de origen judío Mark Rich, quien ayudó a suministrar petróleo iraní a Israel a través del oleoducto Eilat Ashkelon construido en 1968. Rich comenzó a hacer negocios con Irán tan solo una semana después de la revolución, incluso durante la crisis de los rehenes. Irán vendía entre 40 y 75 millones de barriles de petróleo a Israel al año durante la década de 1980. Rich confesaría años después que trabajó para el Mossad. En una entrevista con el periodista y biógrafo Daniel Aman, Rich dijo: "Respetaron los contratos. Les prestamos un servicio. Compramos el petróleo, gestionamos el transporte y lo vendimos. Ellos no podían hacerlo, así que nosotros sí". Irán utilizó las ganancias de este acuerdo para seguir comprando armas a Israel y Estados Unidos durante la guerra entre Irán e Irak. Para 1985 la administración Reagan cambió el esquema de entrega de armas a Irán a través de Israel, quien incumplía siempre los acuerdos. Con la llegada del general Oliver North, este argumentó que asociarse con traficantes de armas era más efectivo para la entrega de armas. Los actores clave en el caso Irán-Contra fueron en primer lugar Manucher Ghorbanifar, agente doble de Irán e Israel, quien fue seleccionado por la administración Reagan para la venta de armas estadounidenses a Irán. El principal contacto israelí de Ghorbanifar era el general Yaakov Nimrodi, antiguo agregado militar israelí en Teherán que se había convertido en un exitoso traficante de armas. El segundo fue el millonario saudí Adnan Khashoggi, vinculado a financieros sionistas, quien financió todas las operaciones de venta de armas de Ghorbanifar. Khashoggi se reunió con el asesor de seguridad nacional Robert McFarlane a partir de 1983 para discutir las relaciones entre Estados Unidos e Irán.
Kiruz Hashemi, traficante de armas iraní vinculado al Mossad y pariente del clérigo chiita Rafsanjani, quien sería luego presidente de Irán durante la década de 1980. Hashemi y su hermano Jamshid se reunieron con el agente de la CIA Charles Koga en enero de 1980 en Nueva York. En la reunión hicieron un trato para la liberación de rehenes a cambio de fondos para la campaña a la presidencia de Ahmad Madadi. Hashemi dirigía el First Gulf Bank and Trust Company, un banco que transfirió dinero al gobierno iraní en la década de 1980. El First Gulf Bank and Trust Company era un banco autorizado por la Reserva Federal, lo que significa que estaba controlado por los Rothschild. Por lo tanto, los Rothschild tienen vínculos con la facción Rafsanjani de la República Islámica de Irán. A mediados de 1985, Hashemi se asoció con Adnan Khashoggi en el World Trade Group, una empresa conjunta, que buscaba comerciar con equipos agrícolas, petróleo y armas militares con Irán. El grado de implicación fue tal que, en agosto de 1986, los estadounidenses establecieron un nuevo contacto en el gobierno iraní, Ali Hashemi Baramani, sobrino de Rafsanjani y oficial de la Guardia Revolucionaria de Irán, a raíz de su desconfianza con Ghorbanifar. Oliver North fue el que organizó y envió el avión para traerlo a Estados Unidos. Una vez llegó, Baramani le dio un paseo por la Casa Blanca. Tuvieron varias reuniones donde por supuesto estaba el tema de la venta de armas y la liberación de rehenes estadounidenses retenidos por Hezbollah en el Líbano. Se ha dicho que la introducción de Oliver North fue una estrategia de la inteligencia de Israel para engañar a la administración Reagan para seguir vendiendo armas a Irán, sugiriendo el desvío de los beneficios a los contras. De hecho, David Kinche, director general del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel y antiguo subdirector del Mossad, se reunió en julio de 1985, con Robert McFarlane, donde le presentó la idea de abrir canales de diálogo con moderados en Irán a través de intermediarios como Manucher Ghorbanifar. Posteriormente, Ghorbanifar y otros intermediarios persuadieron a Oliver North, coronel del NSC, y al equipo estadounidense de continuar con las operaciones de venta de armas. Luego de esta reunión las actividades de North se intensificaron activamente. En el libro Profits of War de Ari Ben Menasse, ex agente del Mossad israelí, indica que con las ganancias de la venta de armas a Irán se canalizaron para financiar al partido de extrema derecha Likud del actual primer ministro Benjamin Netanyahu, financiar terroristas palestinos controlados por Israel para desacreditar la causa palestina y construir asentamientos en Gaza y Cisjordania. El clérigo chiita Mehdi Hashemi, quien filtró la noticia de estas negociaciones a la revista libanesa Ash-Shira, sería ejecutado el 28 de septiembre de 1987. Apoyo del Reino Unido a Khomeini. El Reino Unido también brindó apoyo al recién instalado régimen de Khomeini. Este apoyo inicial comenzó con Vladimir Kusitskin, un oficial de inteligencia de la KGB, encubierto en Teherán, que desertó al Reino Unido. Kusitskin era responsable de mantener contactos con el partido Tudeh, la principal organización de izquierda en Irán. Esta lista de contactos finalmente sería entregada al MI6 y la CIA, que a su vez fue entregada a Teherán. El régimen iraní procedió a detener a más de 1000 miembros del partido Tudeh y finalmente ejecutó a unos 200. El partido fue prohibido y obligado a pasar a la clandestinidad. Nicholas Barrington, el alto funcionario británico en Irán en ese momento, afirma en sus memorias sugiriendo que funcionarios británicos apoyaron la represión iraní del Tudeh. Escribió que los jefes de misión europeos consideraban que era hora de que Europa Occidental y los países afines mantuvieran sus líneas abiertas con Irán. Barrington escribió más tarde en sus memorias que había dinero que ganar en Irán, donde una parte importante de nuestro trabajo era mantener los vínculos comerciales británicos con Irán y promover las exportaciones. Con el inicio de la guerra Irán-Irak en septiembre de 1980, Gran Bretaña envió a Irán camiones y motores de tanques por valor de millones de libras, calificándolos de equipo no letal, que contribuyó al mantenimiento de los 890 tanques Chieftain y 250 tanques Scorpion que los británicos habían entregado al Shah durante la década de 1970. Posteriormente, se exportaron cientos de Land Rover y 6 radares de defensa aérea. También se utilizaron otros canales secretos. Un plan implicó la complicidad del gobierno británico con la empresa Ayibane International para enviar armas a Irán de forma clandestina entre mediados y finales de la década de 1980.
Entre los extranjeros que eran rehenes de Hezbollah en el Líbano había 2 británicos. Leslie Aspin, agente del MI6, gestionó el envío de ametralladoras a los iraníes, quienes liberaron rápidamente a los cautivos británicos. El papel de intermediario lo desempeñó el traficante de armas sirio Monser Al-Qasar, quien depositó el dinero de los iraníes en la cuenta de Aspin en el Banco de Crédito y Comercio Internacional, BSSI, banco que, como se revelaría en la década de 1990, era utilizado por numerosos traficantes de drogas y armas en todo el mundo. Fue un acuerdo que sentó el precedente para el escándalo Irán contra que vendría después. Guerra de Irak. Este es un episodio que ha pasado desapercibido por todos, excepto por el pueblo de Irak. Una vez desarrollada la operación de falsa bandera del 9/11, en 2003 Estados Unidos decidió invadir Irak, para capturar a Saddam Hussein con la excusa de que este país tenía armas de destrucción masiva y que estaba colaborando con Al-Qaeda. Saddam fue derrocado y ejecutado en 2006. Y entre todo este caos, curiosamente, los países beneficiados por este desastre fue casualmente Israel y la República Islámica de Irán, que coincidían en su recelo contra Saddam. Es tal el grado de convergencia que el gran ayatolá Nasser Makarem Shirazi emitió una fatwa que prohibía los ataques contra soldados estadounidenses. Con la guerra de Irak y posterior ejecución de Saddam, se consiguieron 3 objetivos. La República Islámica de Irán adquirió una mayor influencia en la región eliminando a Irak del camino. La guerra de Irak representó la muerte del baasismo y nacionalismo árabe de corte secular que proyectaba la dictadura de Saddam para abrir paso a que el jomeinismo fundamentalista se impusiera en la región. También cabe mencionar un hecho poco recordado, y es que Irán celebró la muerte de Muammar Gaddafi, dictador libio, a manos de la OTAN en 2011 y en algún momento proporcionó apoyo a los rebeldes libios durante la primavera árabe de 2011. Por último, benefició a Israel ya que se eliminó a otro de sus enemigos. El títere que se impuso en Irak, el primer ministro chiita Nuri al-Maliki, luchó durante años contra el régimen de Saddam y fue entrenado en Irán durante años. Sin embargo, los efectos posteriores de la invasión estadounidense apenas comenzarían. Durante los gobiernos post-Saddam Hussein, de Iyad Allawi, político chiita con nexos con la CIA, Ibrahim al-Jafari y Nuri al-Maliki, Irán comenzó a organizar grupos paramilitares chiitas que iniciaron una guerra santa contra civiles sunitas iraquíes que son minoría en el país, secuestrándolos y asesinándolos, esto a raíz del atentado contra la mezquita de Al-Askari en 2006. A manos de miembros del grupo terrorista de corte sunita Al-Qaeda en Irak. El nombre de estas milicias fue Fuerza de Movilización Popular como la principal, otro grupo se denominó Ejército del Mahdi liderado por Muqtada al-Sadr, clérigo chiita, y las Brigadas Badr. Entre sus acciones fueron ejecuciones extrajudiciales, secuestros, torturas, en áreas mixtas, y limpiezas étnicas sectarias en barrios. Las masacres más sonadas fue la masacre de Ayy al-Jihad, donde milicias chiitas asesinaron a 50 personas de religión sunita, la masacre en Balad donde 90 personas fueron torturadas y asesinadas, y limpiezas sectarias en barrios de Bagdad como Urrilla, Jarida, Dora y en las provincias de Diyala. Un cable de Wikileaks reveló que Irán tenía en su lista negra 190 pilotos iraquíes que participaron en la campaña de bombardeos en la guerra contra Irán de 1980-1988. Durante la guerra civil iraquí de 2004 a 2006, la extrema brutalidad de las milicias chiitas contra los sunitas desencadenó un caos sectario, provocando grandes protestas en localidades donde la población albergaba profundos rencores contra los chiitas. Todo este caos sirvió de caldo de cultivo para que Al-Qaeda en Irak, AQI, predecesor de ISIS, emergiera y convirtiera el conflicto religioso en una auténtica guerra civil. De esta manera los iraníes y neoconservadores se repartieron Irak y radicalizaron a los suníes hacia el extremismo islámico. Entre los principales arquitectos en el desarrollo de estas milicias chiitas fue el general Qasem Soleimani. El paradero de Osama Bin Laden. En 2023, en una entrevista con Tucker Carlson, el excongresista republicano Kurt Weldon dijo que meses después de los ataques del 11 de septiembre se enteró que Bin Laden fue avistado en un pueblo llamado Ladis. No estaba en Afganistán ni en Pakistán. Estaba en Irán, en una zona llamada Beluchistán. Su equipo de inteligencia tiempo después le confirmó que estaba recibiendo tratamiento en un hospital militar a las afueras de Teherán.
Añadió que más tarde se reunió con un agente encubierto de la CIA, quien le informó que Bin Laden estaba en Irán. Weldon dijo que el tiempo de Bin Laden en Irán fue facilitado por el ex general iraní Qasem Soleimani y además el ex senador mencionó a su antiguo colega, el ex congresista demócrata de Pensilvania Ron Klink, como alguien que podría respaldar partes de su historia. Entonces la inteligencia estadounidense, meses después de los ataques del 11 de septiembre ya sabía el paradero del líder de Al-Qaeda, pero sin embargo la administración Bush decide desplegar la propaganda de que Irak estaba patrocinando el terrorismo cuando en realidad era Irán. Weldon afirmó que indagar sobre esto le llevó a que lo expulsasen del Congreso y a que el FBI registrara su casa. Acuerdo nuclear. El acuerdo nuclear del 2015 fue un acuerdo negociado por los países del G7 con Irán. El objetivo del acuerdo negociado durante la era Obama fue para garantizar que el programa nuclear de Irán fuera exclusivamente pacífico, limitando sus capacidades de enriquecimiento de uranio y otras actividades que podrían usarse para desarrollar armas nucleares, a cambio de la eliminación progresiva de sanciones económicas internacionales que afectaban gravemente a la economía de ese país. Sin embargo, como ya lo sabrán, otra es la historia. Antes de iniciar con esta parte debemos entender qué es Q. Q apareció por primera vez con una publicación el 27 de octubre de 2017 en el sitio Info4chan, anunciando el arresto de Hillary Clinton. Desde entonces ha publicado miles de mensajes o drops donde revela información inquietante sobre el estado en la sombra, las élites internacionales y cómo la administración Trump fue colocado en el poder para iniciar investigaciones sobre sus crímenes y llevarlos a la cárcel. Desde entonces se cree que Q fue una operación orquestada por la inteligencia militar estadounidense. Se afirma que la elección de la letra Q proviene de una persona que tiene autorización Q a información clasificada de alto nivel del Departamento de Energía. En la publicación 1345 del 12 de mayo de 2018 Q, indicó que el acuerdo nuclear nunca se trató de la seguridad mundial, sino de abrir un nuevo mercado sin explotar, un centro clandestino para el lavado de dinero. Este acuerdo fue organizado y planificado por la exsecretaría de Estado Hillary Clinton y el expresidente Bill Clinton, y ejecutado por el expresidente Obama, como una forma de obtener grandes sumas de dinero producto del lavado de dinero en el sistema financiero iraní a cambio de uranio. En la publicación también se incluye que el expresidente Obama envió a Irán $1.7 millones, 400 millones de dólares en efectivo y 1.300 millones de dólares solo en intereses, una barbaridad. La historia oficial dice que fue un pago que hizo a raíz de una disputa con el gobierno iraní surgida en 1979. El Shah había ordenado la compra de equipo militar estadounidense por 400 millones de dólares, pero con el cambio de régimen el dinero se congeló. El día antes del envío del dinero, rehenes estadounidenses habían sido liberados en Irán y el gobierno de Estados Unidos autorizó el envío de este dinero en efectivo cargado en una serie de envíos en distintos aviones sin etiquetas que volaron a mitad de la noche desde Washington y Europa hasta Teherán a partir del 17 de enero de 2016. Todo esto mientras Irán estaba sancionado por Estados Unidos y estaba bloqueado del sistema financiero internacional. El dinero que se envió fue en otras divisas para sortear las sanciones. Obama justificó estos envíos debido a la demanda de Irán a Estados Unidos a través del Tribunal de Reclamaciones Irán-Estados Unidos. Obama engañó a los estadounidenses al hacerles creer que Estados Unidos perdería la demanda frente a Irán. Sin embargo, el Tribunal de Reclamaciones Irán-Estados Unidos nunca ha tenido el poder real para hacer cumplir los fallos. No solo Obama se benefició, sino que muchos políticos europeos y estadounidenses, quienes entraron en pánico una vez Trump se retiró del acuerdo en 2018. Muchas empresas europeas, en especial Daimler, fabricante de automóviles con sede en Alemania, o el grupo PSA con sede en Francia, tenían muchos intereses en el mercado iraní. Q hacía referencia a que los políticos de la Unión Europea estaban recibiendo grandes sumas de dinero o sobornos de estas empresas que querían expandir sus mercados en Irán. En la publicación 1948 del 28 de agosto de 2018 Q nos recuerda cómo el programa de estudios de Obama en Harvard fue financiado por el príncipe saudita Al-Waled bin Talal. Además, confirma que la CIA fue la encargada de proporcionar los aviones y cobertura a las operaciones para enviar el dinero a Irán.
del producto del continuo lavado de dinero a través del sistema financiero iraní terminó en las manos de gente como el exsecretario de Estado John Kerry, John Brennan, exdirector de la CIA, la canciller de Alemania Angela Merkel, etc. A raíz de esto, el expresidente iraní Hassan Rouhani tuvo comunicaciones secretas con la NSA como una forma de póliza de seguro si el escándalo explotaba. Q conecta esto con la coincidencia de las revelaciones de la vigilancia masiva por parte de Edward Snowden a mediados de junio de 2013, lo que limitó las capacidades de recopilación de datos de la NSA, dejando un mejor margen de maniobra para las operaciones negras de la CIA en el país persa, y como en diciembre de 2013 se ejecutó el plan de acción conjunto con Irán. En la publicación 3836 del 6 de febrero de 2020, Q enfatiza que este esquema de lavado de dinero no solo ocurrió en Irán, sino también en países como China y Ucrania, donde Obama esta vez envió $1.800 millones en ayuda exterior que se esfumó y se negó a enviar armas para la defensa de ese país a diferencia de Trump. En la publicación hace énfasis en el escándalo de la venta de la empresa Uranio One a la empresa rusa Rosatom, donde Clinton tuvo un rol importante. Rusia es aliado de Irán, junto con China y Q, y sé que la corrupción estadounidense en Rusia se extendió a esos países. Los sistemas financieros de esos países son cerrados, por lo que el envío de grandes cantidades de dinero o ejercer corrupción política en esos países no se puede rastrear debido a su poca interconexión con el sistema financiero internacional, lo que permite mayormente el lavado y tráfico de dinero en grandes cantidades. Y para terminar, esta conspiración nos lleva a las publicaciones 50 del 2 de noviembre de 2017 y la publicación 427 del 22 de diciembre de 2017, donde Q confirma que la administración de Obama transfirió tecnología nuclear y misilística de Estados Unidos a Corea del Norte, y que este país a su vez transfirió esta tecnología para ayudar al programa nuclear iraní. Esto con el objetivo de iniciar una confrontación nuclear por si Obama resultaba ser arrestado y llevado a juicio por la administración Trump. Además, Q enfatizó muchas veces que muchas de las personas que participaron del intento de golpe de Estado contra Trump tenían orígenes iraníes o estaban relacionados con el gobierno iraní, entre ellos, el agente especial del FBI Peter Schrizov, cuyo padre participó presuntamente en el golpe de Estado de 1979 contra el Shah, y su posible amante Lisa Page. Page fue abogada del FBI y desempeñó un papel fundamental en la construcción del caso contra Trump durante la investigación de Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016. Valerie Jarrett, quien se desempeñó como asesora principal de Obama durante su presidencia. Esta mujer nació en Shiraz, en Irán, y se mudó a los Estados Unidos. Incluso el exdirector de la CIA John Brennan en una conferencia elogió al Islam y pronunció la mitad de su discurso en árabe. Frente a todo esto solo podemos llegar a la conclusión de que Irán junto con los demócratas trataron de sacar a Trump del poder, pero no tuvieron éxito. La verdad sobre Qasem Soleimani. Soleimani fue directamente responsable de coordinar los esfuerzos para que el régimen de Assad liberara a prisioneros políticos con ideas extremistas islámicas, con el objetivo de radicalizar a sus opositores que protestaban contra su gobierno y presentarse ante el escenario internacional como el mal menor. Algunos de estos miembros fueron Amr Water al-Aqsi, Ali Musa al-Shawak, Abdelhamid Abaoud, Sara Nayoush, Hassan Aboud, Abu Shadi y Ahmed Abu Isa. La parte más importante de la historia se desvela en la falacia de su apodo, el incorruptible. Soleimani estuvo involucrado en casos masivos de corrupción financiera en Irán, como el caso de malversación de fondos por $3.000 millones de Yas Holding, un holding de los Emiratos Árabes Unidos con vínculos amistosos con Israel. Soleimani también supervisó una red mafiosa compuesta por malversadores, contrabandistas y blanqueadores de dinero, y robó miles de millones de dólares de recursos nacionales. Su esposa también estuvo involucrada en 12 casos de corrupción financiera contra el Estado iraní. Teherán había notificado al Poder Judicial para que investigara el caso de corrupción, pero este terminó archivándolo por temor a represalias de Soleimani debido a su influencia. También ayudó al grupo terrorista Hamas, conocido por haber sido fundado y financiado por Israel para justificar la invasión de Palestina, al donarle $22 millones antes de su muerte.
Sumado a eso, un hecho que es pasado por alto es que Trump en octubre de 2023 criticó a Israel y al primer ministro Benjamin Netanyahu debido a que estos cancelaron su participación en la operación que dio por terminada la existencia del terrorista Qasem Soleimani. En un artículo de NBC News se informó citando a funcionarios que participaron en los ataques que los israelíes desde el principio nunca estuvieron de acuerdo argumentando que la operación podría desestabilizar la región. ¿Esto qué nos indica? Que Soleimani podría haber sido un agente doble del Mossad israelí con justa razón ya que este tipo era uno de los principales arquitectos del continuo estado de guerra en Oriente Medio, recordemos que era el principal responsable de la fundación de milicias chiitas que ejercieron una limpieza sectaria contra musulmanes sunitas en Irak y que exacerbó las tensiones religiosas, además de manipular a Assad para liberar terroristas islamistas que posteriormente se unirían a grupos terroristas islámicos en Siria, lo que sumiría al país en una guerra civil. Al fomentar la guerra civil entre musulmanes, Soleimani le era funcional a los objetivos de Israel hasta que Trump decidió destruirlo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Irán? ¿Por qué se eligió a ese país y con qué propósito? Bueno, para eso debemos recordar las cartas de Albert Picche, masón de grado 33 que le envió a su amigo el líder italiano Giuseppe Mazzini fechado el 15 de agosto de 1871, donde hablaba sobre cómo los Illuminati instigarían 3 guerras mundiales que serían necesarias para instaurar el nuevo orden mundial. Al hablar de la Tercera Guerra Mundial se dirigió así. La Tercera Guerra Mundial debe fomentarse aprovechando las diferencias creadas por los agentes de los Illuminati entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. La guerra debe librarse de tal manera que el Islam, el mundo árabe musulmán, y el sionismo político, el Estado de Israel, se destruyan mutuamente. Mientras tanto, las otras naciones, una vez más divididas sobre este tema, se verán obligadas a luchar hasta el punto del completo agotamiento físico, moral, espiritual y económico. Queda claro que durante los últimos años, la nación que se ha presentado en teoría como el mayor enemigo del Estado de Israel creado por los Rothschild es Irán, sin embargo, ya hemos visto que este país no es lo que aparenta ser y todo esto se trata en realidad de un teatro masónico y que la revolución islámica de 1979 se ejecutó con este propósito. Además de cumplir los objetivos de la City de Londres por controlar los mercados petroleros. Domnul către ucenicii săi, poruncă nouă dau Fiți a Domnul către ucenicii săi, poruncă nouă dau Fiți a Domnul către ucenicii săi, poruncă nouă dau Fiți a Domnul către ucenicii săi, poruncă nouă dau Fiți a Domnul către ucenicii săi, poruncă nouă dau
iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, închinător, miluitor și binefăcător. Gracias por ver el video, no olvides suscribirte y darle a la campanita para más contenido. Hasta luego.